Qué profesional. Buenos días. Buenos días. Vamos entonces a continuar con lo que habíamos comenzado en la clase anterior, que era hombro. Comenzamos hablando sobre lo más profundo del hombro, que es articulación, ¿cierto? Y eso es un orden que es bastante lógico de la perspectiva topográfica, a pesar de que no hemos ingresado desde la superficie. Entonces, tal lo como lo relata Bouvier en el principio del capítulo del libro superior, cuando hace un análisis profundo de la articulación del hombro y de la articulación del ligamento para después irse hacia el segundo plano. Porque finalmente nosotros tendremos que entender, por ejemplo, las regiones del hombro, regiones topográficas en el centro, como estructuras que mantienen paredes, contenido, vértices, bases, y que muchas de esas van a ser óseas y muchas de esas van a estar en relación a la articulación del hombro, o sea, la articulación del hombro. Por lo tanto, nosotros hoy vamos a hablar de región axilar, que es el centro del hombro y que es una de las tres regiones involucradas topográficamente a nivel de hombro, puesto que está constituido por la región deltoidea, región escapular, y esta que es la región axilar. La región axilar claramente es la más importante de todas, de la región topográfica por su complejidad y también porque tiene relaciones cercanas con regiones aledañas a la articulación menohumeral, es decir, se relaciona íntimamente con la región más inferior de la cápsula articular, donde está en compañía del nervio axilar. En la región axilar también tiene una importancia clínica, porque a ese nivel hay grandes vasos asociados que los conocen bien y sobre todo el plexo braquial. Por lo tanto, todos los ramos que son terminales del plexo braquial, luego que han constituido como fascículo, pasan por esta región. Y algunos son bastante superficiales. A pesar de eso, dentro de lo profundo, a pesar de eso, en la región axilar se mantiene un diseño de fascias que es bastante interesante para poder proteger todas estas estructuras neurovasculares. Finalmente, lo que nosotros tenemos que entender como fin dentro de la región axilar es entender el diseño para que usted sepa por qué las estructuras neurovasculares, por ejemplo, se mueven dentro de la región axilar cuando usted tiene la posición del brazo en extensión, a nivel horizontal con respecto o perpendicular con respecto al tronco, y todo ese movimiento de las estructuras neurovasculares lo van a dar entonces las fascias que van a estar construyendo la axila. El hombro, entonces dijimos que estaba constituida por estas regiones que eran la región deltoidea, la región escapular, y la región escapular es toda una región aledaña a la escápula y que constituye además parte de la región posterior de la axila. Y la región axilar, que usted la conoce más bien como hueco de la axila, ¿cierto? La región axilar tiene la forma de una pirámide cuadrangular. O sea, cuando hablamos de pirámide cuadrangular, inmediatamente decimos que tiene 4 paredes. A pesar de que autores, por ejemplo, como Pestit, dicen que es una pirámide triangular de extremo truncado. Y no está mal decir que es triangular, puesto que la pared que es lateral es la más pequeña de todas, y después la vamos a entender. Porque la pared lateral está constituida por este pliegue, que básicamente son los músculos que usted conoce que van en conjunto, el córaco braquial y la cabeza corta del músculo bíceps. Y como están unidos en una porción pequeña, bueno, esta es una pared que es relativamente pequeña, versus la gran pared medial que está constituida por toda la parrilla costal del músculo serrato y la pared anterior que está constituida por el pliegue, ¿cierto?, del pectoral mayor. Y la pared posterior por la región escapular a través del pliegue del músculo subescapular. Por lo tanto, mantenemos una pared cuadrangular o triangular, da igual. Lo importante es que usted sepa de que existen 4 paredes y una de esas paredes se puede transformar en un vértice de esta pirámide, ¿cierto?, que es la pared lateral, porque es más pequeña. Y en el centro una piel que está es bastante flexible, es delgada, está cubierta de pelos y que además se moviliza de acuerdo a la disposición del miembro superior, ¿ya? Y eso va a estar dado por el contingente de fascias que se ubican dentro para provocar este hueco axilar. La región axilar nosotros vamos a escribir como una pirámide cuadrangular, pero de extremo truncado. O sea,
se ha cortado el vértice y el vértice está orientado hacia el centro o hacia el cuello. Por lo tanto, el vértice de la axila tiene que ver con las regiones aledañas a la clavícula, a la escápula, a la primera costilla y al proceso coracoide. O sea, todo lo que nosotros estábamos analizando en la clase anterior. Y la base de la axila es la piel que forma el hueco axilar. Ahora, va a estar constituida por una pared anterior, posterior, lateral y medial. ¿Cómo va a ser constituida por una pared anterior? Bueno, la pared anterior de la axila se va a formar por la región que se denomina infraclavicular, que también es llamada como una región aparte, como región pectoral. Pero nosotros dentro de la región pectoral, además, a pesar de que nosotros la vamos a describir, diremos que la región axilar está constituida con parte de la región pectoral, porque esto es aproximadamente la pared anterior de la axila. El resto constituye parte de la región mamaria o de la región pectoral. Entonces, región anterior o pared anterior de la axila va a ser la pared de la región pectoral, que también se denomina región infraclavicular. La pared posterior va a estar constituida por la región escapular, pero si nos vamos un poco más a detalle, diremos que está constituida por un contingente de músculos, y ahí vamos a tener músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el músculo latísimo del dorso. Y van a constituir toda una pared, desde superior hacia inferior, una pared muscular y bien robusta, y que además va a estar asociada con fascia en la región posterior. En la región lateral va a estar constituida por esta pared que nosotros la llamábamos pared muscular lateral, que es el coracobraquial y el músculo cabeza corta del bíceps. Y en la región medial va a estar constituida por el músculo serrato mayor, que ahí se alcanza a ver algo, ¿cierto? Y la pared. Por lo tanto, todo el contingente neurovascular que se ubica en esta región, que usted debiera manejarlo más o menos bien, va a estar constituido, se va a constituir dentro de esto. En la pared anterior, ahí vamos con esta primero, pero en la pared anterior dijimos que era parte de la región pectoral. ¿Cuál es el límite de la pared anterior? El límite superior va a ser la clavícula. El límite inferior va a ser el margen inferior del músculo pectoral. El límite que va a ser medial va a estar en relación a la cola de la glándula mamaria, si es en una mujer, y si no, va a ser un poquito más lateral en relación al pezón, a la tetilla. Con respecto al límite más lateral, va a ser el margen del músculo pectoral mayor. Si nosotros comenzamos a avanzar en los planos que constituyen la pared anterior para finalmente llegar a la región axilar, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Primero, con una piel que es delgada, es una piel lampiña, y es una piel bastante flexible en la región pectoral, que tiene un contenido profundo que es graso, como se ve ahí, pero que es distinta a la grasa que la aborda a nivel superior que a nivel inferior, porque a nivel superior la grasa que constituye parte de la pared pared anterior de la axila es bastante abundante. O sea, bajo la clavícula existe mucho más clavículo adiposo y va disminuyendo en relación que vamos descendiendo. Estamos hablando de la grasa que es superficial, ¿cierto? La que está incluso un panículo adiposo que se encuentra sobre la fascia superficial. Porque la fascia superficial a este nivel va a estar constituyendo parte y un desdoblamiento que va a ir en búsqueda del músculo de platisma. Por lo tanto, seguimos teniendo una fascia superficial muy similar a lo que teníamos en el cuello, ¿ya? A este nivel. Y bajo eso nos vamos a encontrar con la fascia profunda, que es esta que se ve acá. Y la fascia profunda se va a mezclar, o más bien va a ser homóloga o lo mismo a decir fascia pectoral. Es decir, la fascia del músculo pectoral mayor y la fascia profunda de la pared anterior de la axila es lo mismo. Y entre la fascia superficial y la fascia profunda existe un contingente neurovascular que no tiene mucha importancia en la perspectiva anatómica, porque no va a encontrar estructuras que mantengan nombre, porque son derivadas de los nervios supraclaviculares, que son esos que se ven ahí, nervios supraclaviculares, y ramos que son cutáneos, ramos cutáneos de los nervios intercostales, y una red venosa aportada básicamente por la vena cefálica. O
sea, una red venosa que tampoco tiene nombre. Pero sí se sabe de que entre la fascia superficial y la fascia profunda existe una red neurovascular que va a estar construyendo pequeños vasos, ¿cierto?, en relación a la pared anterior. La fascia pectoral, dijimos que era esta fascia profunda que iba a constituir el recubrimiento del músculo, ¿cierto? Esta fascia pectoral es bastante gruesa en la región anterior. Y fíjense que comienza a nivel de la clavícula, entienden este dibujo, ¿cierto? Esto es clavícula, eso es subclavio, eso es pectoral menor y eso es pectoral mayor, ¿ya? Probablemente eso es un músculo como el esternocleidomastoide. Por lo tanto, aquí tenemos que la fascia profunda o fascia pectoral se inicia en la clavícula y desciende para envolver completamente el músculo pectoral. Y una vez que lo recubre, después a nivel inferior se desdobla. No muy parecido a lo que dice acá, se desdobla en dos láminas. Una lámina que va a constituir esta, que va a ser la fascia superficial axilar. La fascia superficial del axila. Y otra lámina que va a ser profunda, que va a ser la fascia profunda pectoral, que va a envolver completamente al músculo pectoral. Por lo tanto, vamos a tener una fascia pectoral que va a cubrir por anterior, después se desdobla en una fascia axilar superficial y en una fascia pectoral profunda para devolverse. Esa fascia pectoral profunda envuelve a los nervios que van a ir a inervarlo y que básicamente van a ser el nervio pectoral lateral, ¿cierto? Por lo tanto, el nervio pectoral lateral está pegadito a la fascia pectoral profunda, y si nosotros levantamos el pectoral, ya sea de inferior o de superior, nos encontramos con el nervio pectoral lateral pegado, ¿ya? Por lo tanto, para poder despegarlo, nosotros tenemos que hacer una disección bastante delicada a nivel profundo para poder ir despegando el nervio pectoral lateral y de esa forma dejarlo indemne para poder observarlo con la arteria toracoacromial, que es su compañera, ¿cierto? Aquí estamos viendo otra imagen que a mí me gusta mucho, a pesar de que se ve un plano más profundo, pero seguimos viendo la pared anterior. El músculo pectoral mayor está resecado y fíjese cómo se puede observar aquí la lámina profunda, es decir, la fascia profunda pectoral y que va en relación al nervio pectoral lateral. El nervio pectoral lateral, por lo tanto, lo vemos ahí y lo vemos ahí cortado, ¿ya? Nervio pectoral lateral y nervio pectoral medial. Fíjense la diferencia, no solamente en la posición, ¿cierto? Que alguna vez lo dijimos. ¿De dónde nacía el nervio pectoral lateral? ¿Ah? Fascículo lateral del plexo. Y el nervio pectoral medial del fascículo medial, ¿cierto? Por eso es su nombre. Pero cuando lo ve ahí están invertidos. Ese nervio pectoral lateral es medial. El nervio pectoral medial es lateral. Cuando lo vemos en el cuerpo. Pero además tiene otra diferencia importante. El nervio pectoral medial emerge atravesando el músculo pectoral menor, ¿ya? En cambio, el pectoral lateral no perfora el pectoral menor, sino que perfora una fascia que nosotros la conocimos en la clase anterior y que se denominaba fascia clavipectoral, ¿vale? Fascia clavipectoral. Por lo tanto, la fascia clavipectoral que la conocimos como parte constituyente de las regiones de la articulación, ¿cierto? Porque aparecía en conjunto o desde el proceso coracoide, desde la clavícula, ¿cierto? Como una parte casi todavía sin músculo, pero una fascia asociada y después continúa siendo una fascia entre los músculos pectoral menor y el músculo subclavio. Ahí entonces es donde perfora el nervio pectoral lateral. Bueno, el músculo pectoral mayor, usted conoce, sabe cuál es su origen, cuál es su inserción. Nosotros vamos a decir que los fascículos lo único que hacen es ser convergentes hacia la pared lateral y toman un contingente y una dirección que va a ir rotando ¿hacia dónde se va a insertar el pectoral mayor? Surco intertubercular. ¿A cuál? Al surco intertubercular, al fondo, al labio medial, al labio lateral, ¿dónde? ¿Dónde se inserta el pectoral mayor? ¿Labio medial? ¿Labio medial? No. Estas son las cosas que usted tiene que saber. Le pongo un poco, usted se pone al labio lateral del surco intertubercular del al labio lateral.
Eso es importante porque nosotros vamos a ir comenzando a analizar los músculos y vamos a decir cuáles son sus inserciones que van a ser importantes para poder formar estructuras como una pirámide, por ejemplo, entre distintos tipos de músculos que van a llegar al surco intertubercular. Si usted no sabe dónde llega uno y dónde llega el otro, no lo va a poder imaginar. El músculo pectoral mayor, por lo tanto, se rota en sus fibras y llega al labio lateral del surco intertubercular. Y deja un espacio que se va a denominar triángulo deltopectoral. Es un espacio real, importante topográficamente, porque usted va a poder identificar la vena cefálica, uno o dos linfonodos asociados, sobre todo en la base del triángulo, por lo tanto más cercano a la clavícula, y algunas veces algunas ramas de la arteria toracoacromial. Por lo tanto, mantenemos una vena, algunas ramas arteriales y linfonodos asociados. Y eso nos da la relación dónde termina el pectoral y dónde comienza el deltoides, o incluso para ir a buscar a la vena cefálica. Por lo tanto, el triángulo deltopectoral es un importante indicador de la región. Triángulo deltopectoral. Bien, ya habíamos hablado de la fascia, me había adelantado a la hoja profunda de la fascia pectoral, pero me refería a eso, ¿cierto? Con su contenido. Lo que quiero pasar es al siguiente plano, y el plano profundo se denomina músculo facial o clavipectoraxilar. Este plano, que es un plano profundo de la pared anterior de la axila, se refiere a esto. Eso. Y fíjense ustedes que está constituido por la clavícula, por el músculo subclavio, por el pectoral menor y por las fascias que lo constituyen. De esa forma, si nosotros hacemos el análisis con la clase anterior, diremos que esa fascia clavipectoral, esa porción, usted la vio asociado a la articulación glenohumeral, ¿cierto? Cuando estábamos constituyendo parte de los ligamentos que estaban asociados a nivel superior. Por lo tanto, decíamos que esa fascia clavipectoral además era la continuación medial del pectoral menor. Y ese pectoral menor le dimos una importancia evolutiva, ¿cierto? Porque decíamos que en algún momento se insertaba en regiones lejanas, como el tubérculo menor, tubérculo mayor y hasta la región posterior del hombro, pero a nivel medial pasa lo mismo. A nivel medial manteníamos que esa fascia clavipectoral era parte del pectoral mayor y que entonces el pectoral menor. Y por lo tanto el pectoral menor se insertaba hasta el esternón. Por lo tanto iba igual que los animales inferiores, del esternón hasta los tubérculos mayor y menor de uno. Pero ahora eso es solamente una fascia. Yo sé que es difícil de imaginar porque usted está viendo un corte aquí donde ve las estructuras o los músculos asociados como pared anterior, pared posterior de la axila. Pero si nosotros lo viéramos desde anterior, si hiciéramos esa visión así, usted vería que esa fascia es continuación medial del pectoral menor. Bien, la fascia clavipectoraxilar, la fascia, se inicia en la clavícula, por lado y lado, por anterior y por posterior, y de esa manera queda envuelto el músculo subclavio. Luego desciende para ir en búsqueda y volver a dividirse en búsqueda del músculo pectoral menor, para finalmente ir a constituir esta región descendente que se denomina el ligamento suspensorio de la axila. El ligamento suspensorio de la axila. Y aquí hay varias cosas interesantes. Mire, primero, la fascia clavipectoraxilar está dividida de la pared anterior, sobre todo a nivel superior, porque existe un tejido interpuesto, que es un tejido celular, que vamos a tener entre el pectoral mayor y el pectoral menor. Pero eso se da a nivel superior, porque a nivel inferior, la fascia clavipectoraxilar y la fascia profunda pectoral están suturadas. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos dividir a estos músculos, es mejor hacerlo por acá, no por debajo, porque aquí están pegados pectoral menor y pectoral mayor. Por lo tanto, a nivel inferior, las dos fascias están suturadas y nos dejan espacio para estructuras celulares o espacios celulares. Sí, a nivel inferior hay tejido celular, abundante, donde va a recorrer estructuras neurovasculares, porque donde hay un espacio celular, entonces hay estructuras neurovasculares. ¿Qué estructuras vamos a tener a ese nivel? Vamos a tener
las que perforaron esa fascia. Y esa fascia se va a denominar triángulo clavipectoral. Porque si nos viéramos desde anterior, veríamos que efectivamente es un triángulo. Y el triángulo clavipectoral va a estar atravesado de lado a lado por estructuras que van entrando y otras van saliendo. Y eso va a darnos que a nivel de esa región vamos a tener la arteria toracoacromial o ramas de la arteria toracoacromial. Porque a ese nivel puede entrar dividida o entrar en conjunto y dividirse después. Eso es relativo. Lo importante es que siempre nos vamos a encontrar con la arteria toracoacromial por acá. Nervios pectoral lateral, porque dijimos que el nervio pectoral lateral atravesaba esta fase clavipectoral. Y por lo tanto, el nervio pectoral lateral atraviesa esta región y lo encuentra aquí. Y venas. ¿Y qué venas vamos a tener ahí? ¿Qué vena cree usted? ¿La vena cefálica? La vena cefálica entonces se hace profunda a ese nivel y atraviesa la fase clavipectoral para hacerse profunda. ¿Ya? Y llegar ya sea a la vena axilar o ya sea a la vena subclavia, dependiendo de qué nivel sea afluente, ¿cierto? Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar con esas estructuras perforando la región. Ya. Otra cosa interesante, no solamente que está pegado esto acá está abierto, acá hay estructuras neurovasculares que están perforando esa fase, sino que además, fíjense que el ligamento suspensorio de la axila desciende hasta la piel, y se abre en la piel. Y entonces mantenemos un ligamento que cuando se tensiona va a hacer que la piel de la axila forme un hueco. Eso es el ligamento suspensorio. Pero ese ligamento suspensorio además, miren, pasa constituyendo esa estructura. Y esa es otra fascia de la axila, una fascia importantísima que se denomina fascia profunda axilar. Fascia profunda axilar, porque dijimos que la fascia superficial de la axila, que es esa que está discontinua ahí, derivaba de la fascia del músculo pectoral, ¿se acuerdan? Se dividía, ¿cierto? Y esa fascia discontinua, que aquí está muy bien, es así porque desde la piel existen tractos fibrosos asociados hacia esta región, dividiendo los espacios celulares. Tractos fibrosos muy similares a lo que ocurre en el cuero cabelludo. ¿Se acuerdan de eso? Decíamos que mantenían las arterias abiertas. Bueno, acá en realidad no tiene esa relación. Más bien son los mismos espacios celulares grasos los que se comienzan a dividir y tomar esta forma como de panel. Y mantiene esta discontinuidad de la fascia axilar superficial y tractos. De esa manera, el ligamento suspensorio de la axila, cuando tracciona esta región, tracciona toda la piel. Y por lo tanto es un aspecto como biomecánico importante para poder formar este hueco de la axila. ¿Para qué? Para llevarse todo el contenido que está dentro, para protección. Ahora, entonces, decimos que la fascia axilar profunda deriva del ligamento axilar o ligamento suspensorio de la axila. O también podríamos decir que la fascia clavipectoroaxilar es la que nos da la fascia axilar profunda. Y la fascia axilar superficial, no, esa está clara. Esa deriva de la fascia pectoral. Esta fascia de la axila es importante que usted la maneje. Aquí es esa visión, miren, esa estructura que están ahí. O sea, lo que nosotros estamos hablando es que esto es músculo subclavio. Aquí estamos viendo esta estructura que es la fascia clavipectoral, que nosotros lo vamos a llamar como triángulo clavipectoral. Miren si es un triángulo. Y esta es la región que está atravesada por la vena cefálica, por el nervio pectoral lateral y por la arteria toracoacromial. Por lo tanto, esta estructura siempre está perforada. Y después viene envuelto el pectoral menor. Recuerde la disposición del pectoral menor, de donde proviene el proceso coracoides, tercera, cuarta y quinta costilla, y además envuelta en esta región. Y después se continúa con esa estructura que sigue siendo la fascia clavipectoroaxilar, pero que además constituye esto, que es el ligamento suspensorio de la axila. ¿Ya? El ligamento suspensorio de la axila.
La pared posterior. Después vamos a ir de vuelta a las fascias axilares. Pero por mientras vamos a ir. La pared posterior. La pared posterior de la axila, si nosotros quitamos todas estas regiones pectorales y el contenido de la axila, nos encontramos con este plano muscular. A usted me imagino que le parece más o menos familiar, ¿cierto? Porque esta imagen la hemos visto cuando analizamos plexo braquial. Pero ahora no vamos a ir al plexo, vamos a ir al contenido de esta pared. Y esa pared posterior de la axila está constituida por el músculo subescapular, que lo veíamos también en la clase anterior. El músculo subescapular. Y bajo este músculo, y separado de esto, nos encontramos con dos piezas musculares importantes. El músculo redondo mayor y el músculo latísimo del dorso. Ahí está el redondo mayor, ahí está el músculo latísimo del dorso, que están casi que en un mismo plano, ¿cierto? Y por lo tanto constituyen parte de una pared. Detrás del músculo subescapular, detrás, se encuentra el músculo redondo menor. Por lo tanto, el músculo redondo menor, a pesar de estar en la pared, no constituye parte de la pared posterior de la axila, porque está en un plano levemente más posterior, ¿cierto? Por lo tanto, el plano está constituido por el músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el músculo latísimo del dorso, separados por este espacio, por un espacio triangular de base lateral y de vértice medial que se denomina espacio escapulumeral, que usted lo conoce bien. Y ese espacio escapulumeral, ahora sí, alguna vez yo se lo describí, le dije que estructuras pasaban, pero ahora viene de importancia, ahora sí usted debe saberlo. El espacio escapulumeral está atravesado por esa estructura que es la cabeza larga del músculo tríceps, ¿cierto? Dividiendo el espacio en dos. En un espacio cuadrangular, que se ve muy bien ahí, tiene un espacio triangular. En el espacio cuadrangular va a estar entonces constituido por la cabeza larga del músculo tríceps por medial, la pieza ósea por lateral, por superior el músculo subescapular y el músculo redondo menor, y el músculo redondo mayor y latísimo del dorso por inferior. Y aquí vamos a tener que el contenido de ese espacio escapulumeral, pero cuadrangular, va a ser esa arteria, que es la arteria circunfleja humeral posterior, y un nervio. ¿Qué nervio? El nervio axilar. Por lo tanto, el nervio axilar siempre se dispone superior a la arteria. Superior a la arteria. Ya, el nervio axilar tiene otra relación importante. Cuando pasa por el espacio escapulohumeral y por el espacio cuadrangular, se coloca inmediatamente sobre la arteria y al lado de la cápsula articular de la articulación glenohumeral. O sea que la cápsula articular a nivel inferior, yo le decía que eran como unas patitas, ¿cierto? Inmediatamente donde termina, ahí pasa el nervio axilar. O sea que el nervio axilar es muy superior. Y bajo él, la arteria circunfleja humeral posterior, que es una rama de la arteria axilar. Y después tenemos que el espacio triangular. El espacio triangular está constituido por lateral, por la cabeza larga del músculo tríceps, por medial, por la escápula, por inferior también por el redondo mayor y latísimo del dorso, y por superior por el músculo subescapular. Y ese triángulo mantiene un contenido importante que es la arteria circunfleja de la escápula. Y la arteria circunfleja de la escápula, que es esa, proviene de la arteria subescapular. Y la arteria subescapular es una rama posterior de la arteria axilar. ¿Ya? Por lo tanto, esa arteria, ¿se acuerdan que tenía una importancia porque iba a ir a cerrar un círculo arterial por posterior, que se llamaba círculo arterial de la escápula? ¿Por qué está constituido el círculo arterial de la escápula? ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? Lo vimos, ¿cierto? Lo vimos en una imagen. ¿Cuáles son las arterias que constituyen el círculo arterial de la escápula? Supraclavicular. Supraclavicular. Dorsal de la escápula. Dorsal de la escápula. Circunflejo. Y circunfleja. Este va a pasar Esta es una visión posterior de la pared. La pared posterior, entonces, dijimos que estaba constituida por el músculo subescapular, que está al otro lado, pero acá podemos ver muy bien el músculo redondo menor, que está en otro plano, pero se ve por posterior, pero sí constituye parte del espacio escapulumeral, es decir, no es parte de la pared posterior de la axila, pero sí es parte del espacio escapulumeral porque lo está viendo, por posterior se hace presente. Y por inferior estamos viendo el músculo redondo mayor. Y atravesando la región, la cabeza larga del músculo tríceps. Y ahí estamos viendo el nervio axilar con la arteria circunfleja. Y ahí estamos viendo la arteria circunfleja del escápula.
ahí estamos viendo el espacio escapulohumeral. A ver, ¿qué forma quiere? ¿Cuál es cuál ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el espacio escapulohumeral es esto, ¿cierto? Que esta estructura, ¿qué será? Tríceps. Tríceps. El tríceps, la cabeza larga del músculo tríceps. Y entonces este es el espacio triangular y acá estamos viendo el espacio cuadrangular. Por lo tanto, esto es arteria circunfleja de la escápula, esa es la arteria circunfleja humeral posterior y ese es el nervio axilar. La pared medial. La pared medial de la axila está constituida por la parilla costal, pero decir que está constituida solo por la parilla costal es complejo porque es profunda la parilla costal. Y sobre él mantenemos este músculo que es el serrato anterior o serrato mayor. Es este músculo más su fascia la que constituye parte de la pared medial de la axila. O sea, esa región. Esa pared medial de la axila es bastante importante de la perspectiva clínica, pero es bastante simple para la anatomía. Porque estamos constituida solamente por las digitaciones del músculo, por la fascia del músculo y por una arteria y un nervio. El nervio torácico largo, que usted lo conoce muy bien, el nervio torácico largo, que está pegadito en su fascia, o sea que la fascia del músculo serrado anterior lo mantiene pegado a la pared, no como en el cadáver plastinado que tenemos que está colgando, ¿cierto? Porque no hay fascia. Pero acá lo mantiene pegadito a la pared. Y por anterior a él, normalmente encontramos una arteria, por anterior, esta es importante, como usted lo va a ver en el cadáver, la arteria torácica lateral. Entonces vamos a tener el nervio torácico largo y la arteria torácica lateral. Este es un poco más posterior, la arteria torácica lateral un poco más anterior, ambos en la pared medial de la axila. Y la pared lateral. La pared lateral de la axila dijimos que era distinta. Esta es la que hace la diferencia entre los autores que dicen, bueno, mantiene una pared lateral o mantiene un vértice que es lateral. Entonces dicen o pirámide cuadrangular o triangular. ¿Cuál van a ser? Va a ser exactamente el músculo coracobraquial con la cabeza corta del músculo bíceps. ¿Se acuerdan que dijimos, y en los cortes laminares decíamos que parecían un músculo, ¿cierto? Cuando nosotros lo vemos en cortes transversales. Parecían solamente un músculo. Y aquí vamos a analizar eso. Esto es pectoral menor, pectoral mayor, músculo, deltoides, vena cefálica, perfecto. Acá estamos viendo esto. Esto es el coracobraquial con cabeza corta del bíceps. Se ven en uno. ¿Por qué se ven en uno? Porque además están envueltos por las fascias del brazo. Las fascias del brazo lo envuelven en un conjunto, como si fuera la misma pieza muscular. Y entonces conforman parte de la pared lateral. Siendo la pared anterior esa, miren, esa. La pared posterior la acabamos de ver, es esa. La pared medial es esa. Ahí está el nervio torácico largo, miren, pegadito. Ahí. Y la pared lateral es esa. O sea que pareciera como un triángulo, ¿cierto? Pero en estricto rigor es una pirámide cuadrangular. Ahí estamos viendo entonces la pared lateral, que es el coracobraquial con la cabeza corta del bíceps. Y ahí estamos viendo la pared posterior y ahí estamos viendo la pared medial de la axila. En la base va a estar construida, como les dije en un principio, por la piel. Por una piel que cubierta de pelo, que es flexible, que es delgada, bien delgada, y que mantiene un diseño facial en lo profundo bastante particular porque mantenemos piel, tejido celular subcutáneo, pero es un tejido graso dispuesto contra véculas fibrosas, como lo habíamos dicho, y que además van a tener en lo profundo una fascia discontinua que va a ser la fascia axilar superficial. Más profundo a eso, otra fascia que va a estar cubriendo todo el paquete vasculonervioso de la región, que va a ser la fascia axilar profunda. Esta fascia axilar profunda es bastante más gruesa y va a tener un diseño estratégico bastante importante, porque aquí lo estamos viendo como en dos dimensiones, ¿no? Estamos viendo que
esta estructura va de un lado a otro, de pared a pared. Pero si nosotros viéramos esto en 3D, veríamos de que esto es igual a como una cama elástica. Así. Una cama elástica que tiene un diseño interesante porque es esta fascia la que toma el paquete vasculonervioso y lo moviliza de un lado a otro dependiendo del movimiento del miembro superior. Veamos una imagen así. Es decir, que aquí estamos viendo mire, músculo pectoral mayor, aquí estamos viendo el húmero, ahí estamos viendo la cabeza larga del músculo bíceps, la cabeza corta del músculo bíceps con el músculo coracobraquial, esta es la pared lateral de la axila. Aquí estamos viendo la pared medial de la axila, que es el músculo serrato, ¿cierto? Aquí estamos viendo la pared posterior de la axila, sin el músculo, porque va a haber una importancia sobre todo a nivel de la escápula para describir esta estructura. Bien, mire, la hoja profunda axilar derivaba del ligamento suspensorio de la axila y se va hacia posterior. Y dijimos que era bastante gruesa, pero la pared posterior de la axila mantiene una fascia muy delgada, es muy tenue. Usted puede ver los músculos así como si usted las disecara y sacara todo el contenido, usted vería separadito el músculo subescapular del músculo redondo mayor y latísimo del dorso y vería todo esto pasando. Pero cuando se encuentra con el redondo mayor, sobre todo abajo, vería que ya no se ven las fibras musculares porque está engrosada, porque además de la fascia del propio músculo está engrosada por el contingente de lo que le propone la fascia axilar profunda. Por lo tanto, en la pared posterior está engrosada por la fascia axilar profunda, que finalmente va a ir en búsqueda de la escápula, porque se va a insertar en la escápula. Y lo que nosotros estamos viendo acá, ahí, es que esta estructura deriva por anterior de la fascia axilar superficial, del ligamento suspensorio de la axila, y se va posterior a insertar finalmente a la escápula, igual como lo veíamos en la otra imagen, ¿cierto? Por medial mantiene una inserción pero leve, sutil, incluso algunas veces se observa despegada de la pared medial, porque la pared medial y los fascículos del músculo serrato mayor no tienen una gran adherencia a la fascia axilar profunda. Pero tienen una superadherencia, de nuevo, a la pared lateral de la axila. Por lo tanto, la fascia axilar profunda se adhiere al músculo coracobraquial y a la cabeza corta del bíceps, y después deja un espacio que no se adhiere a nada, y luego se vuelve a adherir a la escápula, al margen lateral de la escápula. Si se lo imaginan, deja libre entonces un espacio entre el coracobraquial por anterior y el margen lateral de la escápula por posterior, de tal forma que todas las estructuras neurovasculares que van a estar profundas y como contenido de la axila van a estar lidiando siempre con el margen lateral de la fascia axilar profunda. Y por lo tanto, nosotros decimos de que la fascia axilar profunda es la que conforma el arco axilar. El arco axilar, por lo tanto, ¿qué es eso? El arco axilar es lo que envuelve al paquete vasculonervioso a ese nivel y lo comienza a separar del tórax. Lo comienza a separar del tórax porque en estricto rigor esto venía del tórax, es del tórax, y entonces lo comienza a empujar para que se empiece a ir hacia el miembro superior. Y en todos los movimientos del miembro superior, el contenido del paquete vasculonervioso lo acompaña. Porque si no, mantendríamos que en los movimientos del miembro superior, esto pasaría, las estructuras neurovasculares pasarían haciendo como una guatita. Entonces, entre el ligamento suspensorio de la axila, que los mantiene pegados a las regiones más profundas, y en suma, con el arco axilar, la mantiene pegada al miembro superior. Por lo tanto, el arco axilar es como si nosotros tuviéramos una mano puesta aquí, que tiene todas las adherencias, las mismas que nosotros estamos hablando, hacia la escápula, etc., pero que está más tomada por anterior al músculo coracobraquial y más por posterior, por acá,
a la pared lateral de la escápula, de tal forma que esta estructura es el arco axilar. Y en el arco axilar, toda la estructura neuromuscular. De ahí deriva que cuando usted lea, por ejemplo, en la Target o en Rouvier, sobre el paquete vasculonervioso de la axila como contenido de la región axilar, le dirán que el paquete vasculonervioso se orienta de tal forma que la arteria se orienta de aquí para allá, que el paquete vasculonervioso primero tiene una relación muy íntima a nivel superior con la pared medial de la axila, con esta, y con la primera costilla, pero rápidamente se comienza a alejar hacia el lateral para ir en búsqueda del miembro superior, etc. Toda esa estructura es solamente por la presencia de eso. El arco axilar es el que propone todas estas estructuras. Y estas, fascia axilar profunda, fascia axilar superficial, arco axilar, ligamento superficial de axila, etc., se pueden ver en el cadáver en el laboratorio. Por lo tanto, entenderla es muy importante. Vértice. El vértice de la axila dijimos que era las estructuras que iban apuntando hacia el tórax, ¿cierto? Está constituida por la clavícula, por la escápula, por el proceso coracoide y la primera costilla. O sea, ¿dónde va a pasar el paquete vasculonervioso hacia la región de la axilar para ir al miembro superior? En el vértice de la axila vamos a tener una disposición bastante típica. Es importante saber. Entendemos este dibujo como que esto es la clavícula, ¿cierto? Claramente esto es escápula. Ahí tenemos músculo subescapular. Y ahí Serrato anterior. es serrato. Costilla, ¿cierto? Aquí tenemos probablemente la primera costilla. Y esto es... Pectoral mayor. No, yo diría que esto es el músculo subclavio. Y entonces tenemos lo siguiente. En el vértice de la axila se dispone el paquete vasculonervioso de la siguiente forma. La vena axilar se dispone por medial. Como la estructura más amplia, la vena axilar es medial, la estructura más amplia del vértice. La arteria axilar es lateral a la vena, tal cual se ve ahí. Los linfonodos asociados al vértice de la axila son los que nosotros nombramos como linfonodos apicales. Y los linfonodos apicales se ubican por anterior a los vasos, a nivel del vértice de la axila. Y los fascículos del plexo, que se ve ahí, miren, los fascículos del plexo, se orientan de la siguiente forma. El fascículo posterior del plexo braquial en el vértice de la axila se ubica siempre por posterior. El fascículo medial es lateral a la arteria. Y el fascículo lateral es lateral, anterior y desborda anterior y lateralmente el resto de los fascículos. Pero tiene otra gracia, es que el fascículo lateral deja siempre por posterior al nervio torácico largo. ¿Se acuerda que el nervio torácico largo es un ramo del plexo braquial, pero es un ramo supraclavicular no terminal? ¿Cierto? Era uno de los 4 nervios que se los proporcionaban en el cuello y descendía hacia la axila. Por lo tanto, ese nervio en el vértice de la axila se puede reconocer, puesto que se ubica por posterior al fascículo lateral, y el fascículo lateral se dispone siempre como la estructura más anterior y lateral de las grandes estructuras del paquete vasculonervioso de la axila. Aquí estamos viendo una variación anatómica que la propone Rouvier, y me parece que va a ser como un nervio para un músculo romboides o algo por el estilo. Para el músculo coracobraquial. Pero esto no es normal, no es algo que... Esto es como si fuera el nervio músculo cutáneo, que se puede dar. Y siempre me gusta mucho, bueno, usted sabe que a mí me gusta mucho Rouvier, pero me gusta mucho que le mete variaciones, de repente dice, le mete algún nervio que no siempre está en la anatomía normal, porque efectivamente esto es así. En el vértice de la axila usted va a encontrar algunas cosas, las que estoy diciendo, la mayoría, pero hay otras cosas que se van a disponer alrededor. Usted no va a tener sustento en una imagen para decir, este es el nervio subclavio, y este es el nervio, una variación de coracobraquial. Eso lo van a ver con otras imágenes o en otra disección. ¿Ya? Ahí estamos viendo como un acercamiento, ¿cierto? Vena axilar por medial, arteria axilar por lateral, los fascículos, vamos a tener el fascículo posterior, el fascículo medial un poquito más lateral y anterior al fascículo posterior, y el fascículo lateral es más lateral de todo.
un nervio del coracobraquial que es una variación. Este es importante, nervio torácico largo. Aquí, por ejemplo, coloca el nervio pectoral lateral, pero el nervio pectoral lateral normalmente lo vemos asociado a los fascículos, a sus fascículos de origen que están en la axila, ¿cierto? Y acá dice el nervio pectoral medial. Pero puede ser que también sea a nivel del vértice de la axila. Porque lo que sí se describe siempre es que el asa de los nervios pectorales, el asa, es el que se ubica como contenido neto de la axila. Pero los nervios pectorales pueden venir de superior. El contenido o paquete bajo nervioso axilar. Una vez que hemos entendido todo el diseño de las paredes, tendremos que analizar, pero no vamos a ir a lo profundo, porque usted esto lo debiera manejar. Y lo debiera manejar porque usted tuvo clases de plexo braquial, por ejemplo. Pero vamos a mostrar algunas cosas que me parecen interesantes, a lo mejor usted las puede analizar sin problema. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿qué estructura será eso? Raíz lateral del nervio mediano. ¿Raíz lateral del nervio mediano? No, eso es el fascículo lateral del plexo braquial. Entonces tenemos aquí la raíz lateral del nervio mediano. Y aquí tenemos este otro nervio que sería el Axilar. nervio Axilar. músculo cutáneo, porque perfora qué músculo? Al coracobraquial. Y ahí tenemos la raíz medial del nervio mediano, ahí tenemos el nervio mediano, ahí tenemos dos nervios que me parecen interesantes, siempre se confunden. Uno es el nervio ulnar y el otro es el nervio cutáneo antebraquial medial. ¿Cómo sé en estricto rigor cuál es uno y cuál es otro? Estos son problemas que usted va a tener en el reconocimiento de estructura en el miembro superior cuando tengamos el práctico. El nervio ulnar se ubica entre los vasos, entre la arteria y la vena axilar, pero en lo profundo, por posterior. Es como que usted tiene que abrir los vasos y los ve en el fondo, pasando por toda la región y acompañando los vasos. Sobre ese nervio ulnar se observa el nervio cutáneo antebraquial medial. Como en esa disposición, lo primero que usted ve entre los vasos es el nervio cutáneo antebraquial medial. Y lo confunde, y como usted mentalmente sabe de que el nervio ulnar es más importante que él, entonces dice, este es el nervio ulnar. No, el nervio ulnar está en lo más profundo, está más posterior, usted no lo ve así a simple vista. Usted tiene que sacar el nervio cutáneo antebraquial medial y lo vería en lo profundo, como si fuera un nervio vago dentro del paquete vasculonervioso de la axila. ¿Ya? Nuestro homólogo a nivel como en el cuello. ¿Qué otra cosa interesante tenemos? Tenemos ese nervio que se ve ahí, que está un poco más despegado que los otros, ¿cierto? Tiene un diseño similar, está más despegado, pero inmediatamente se reconoce, a pesar de que tiene un calibre bien importante, en que va a cruzar de lado a lado y después se va a empezar a meter a la piel, porque este es el nervio cutáneo braquial medial. Y el nervio cutáneo braquial medial está levemente separado del otro. Entonces, sabemos que ese es el nervio cutáneo braquial medial. Acá estamos viendo, miren, esos tres nervios que iban en la pared posterior de la axila, que eran nervios no terminales, intraclaviculares, el plexo braquial de las divisiones posteriores, del fascículo posterior. ¿Cuáles eran esos nervios? Subescapular superior. Subescapular superior, Inferior. subescapular inferior y Dorsal. tóraco dorsal. Ahí están los tres. ¿Ya? Entonces, ese nervio que estamos viendo acá está en otro plano, está en un plano más anterior. Y ese nervio es representante del intercostobraquial. Estos son los nervios intercostobraquiales. Por lo tanto, este es el contenido de los nervios intercostales, de los primeros nervios intercostales que le proporcionan hacia el miembro superior para poder darle inervación, por ejemplo, simpática hacia la región. Por lo tanto, este nervio intercostobraquial se fusiona con el nervio cutáneo braquial medial. Y aquí estamos viendo otro nervio que usted lo conoce muy bien, que se llama Torácico largo. nervio torácico largo. ¿Y esa arteria cuál sería? Subescapular. Subescapular. Y esa arteria Circunfleja. circunfleja de la Escápula. escápula. Perfecto. Circunfleja de la escápula. Y esa arteria toracoacromial.
Perfecto, arteria toracoacromial. Y miren, ahí tenemos unos nervios que van al pectoral. Y ahí también. ¿Y entonces cómo se llama eso? Asa del pectoral. Asa de los pectorales. El asa de los pectorales dijimos que era el contenido neto siempre de los nervios pectorales en el contenido de la axila. ¿Dónde pasa? Para ir a reconocerla, porque es un filamento nada más, pasa bajo la arteria toracoacromial, porque así se puede reconocer, bajo la arteria toracoacromial. Entonces, el paquete vasculonervioso de la axila o el contenido de la axila van a ser el plexo braquial con todos sus fascículos y divisiones, la arteria axilar con sus divisiones, la vena axilar, no decimos con sus divisiones, decimos con sus afluentes, sabiendo que la vena axilar es única y que normalmente mantiene una anastomosis longitudinal, o sea, una vena como si fuera una vena acompañante, como la vena satélite, o podría también ser una vena doble, ¿cierto?, que va alrededor de la arteria. Pero además le falta todo el contenido que es linfático, porque aquí estamos en relación a 5 grupos de linfonodos asociados. En relación a la arteria axilar, vamos a tener que hacer el siguiente análisis, que usted lo maneja, porque esto nosotros lo vimos en algún momento. Pero en todos los textos dividen a la arteria axilar en 3 porciones para poder dar sus colaterales. Nosotros no vamos a tomar en cuenta eso, porque no sirve. De verdad que no sirve para nada. Lo que sí a usted le sirve es saber cuáles colaterales van a ser mediales, cuáles colaterales van a ser laterales, cuál colateral va a ser posterior y cuál colateral va a ser anterior. Porque la única forma que usted entienda para dónde se dirigen las arterias. Y aquí vamos a tener que la colateral medial de la arteria axilar es esa. Arteria mamaria externa. Porque sabe usted que la torácica interna también se llamaba mamaria interna, ¿cierto? Esta era la mamaria externa y es la torácica superior. La arteria torácica superior es una arteria que a nivel topográfico acompaña muchas veces a la arteria toracoacromial y usted la puede llegar a ver incluso en la fascia clavipectoral, la arteria torácica superior, a pesar de que normalmente es más profunda que eso. Después tenemos que la arteria toracoacromial es una colateral anterior de la arteria axilar. Y esta arteria toracoacromial se reconoce porque es amplia y porque mantiene al menos 4 divisiones principales. ¿Cuáles van a ser esas? Arterias ¿cuál? Clavitular, acromial, deltoidea y pectoral. Y usted vería justamente ese diseño de arterias pasando de un lugar a otro. Después tenemos que la división posterior va a ser esa, arteria subescapular. La arteria subescapular nace hacia posterior y después se empieza a descender para poder dar la arteria circunfleja, pero es una colateral posterior. La arteria torácica lateral es una colateral descendente. Colateral descendente, entonces, arteria torácica lateral, que dijimos que iba en compañía del nervio torácico largo. Y las colaterales que son laterales son esas dos. Las arterias circunflejas humerales. La arteria circunfleja humeral anterior, con poca importancia y mucho menos calibre. Poca importancia porque realmente no mantiene una importancia topográfica importante. Creo que su mayor contribución es solamente contribuir a la arteria circunfleja humeral posterior y contribuir a la irrigación del surco intertubercular del húmero, o sea, a los tendones que se van a fijar ahí y a la cabeza larga del músculo bíceps, ya el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y la arteria circunfleja humeral posterior con toda la importancia topográfica de pasar a través del espacio escapulohumeral y con sus divisiones que van a ir a irrigación al hombro, al acromion y va a ser también una irrigación importante para lo profundo del brazo. Esa arteria, la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar, que dijimos cuál iba superior y cuál iba inferior, ambos pasan normalmente sobre lo que se denomina el ligamento braquial interno de Stravers. El ligamento braquial interno de Stravers es parte de la constitución de la fascia medial del brazo. O sea que el tabique intermuscular medial del brazo, al que le tocó
¿A qué le tocó región braquial? ¿A usted? Entonces usted está muy, ¿cierto?, muy enterado de lo que son los tabiques intermusculares, porque básicamente de eso, ¿cierto?, eso es lo que divide el brazo. Ese tabique intermuscular medial desciende de la axila y desciende del contingente de las fases de la axila, de tal forma que por medial va a quedar constituido un ligamento que va a pasar en relación a este vaso, que se denomina el ligamento braquial interno de Stravers, y que va a formar un tabique y que algunas veces esto continúa en la región braquial e incluso le va a poder proporcionar algunas veces un ligamento a nivel inferior para el nervio mediano y se denomina ligamento braquial interno de Stravers inferior, y algunas veces se puede calcificar y dejar una espícula ósea a través del hueso. Ese tipo de cosas es importante que usted las maneje en la región braquial. Esto es lo que nosotros habíamos dicho. Usted lo dijeron muy bien, cuál era la arteria involucrada en el círculo arterial de la escápula. Nos vamos a pasar entonces de esto, usted lo mantiene, lo maneja perfectamente. El retorno venoso, diríamos que la vena es más amplia que la arteria, que es lo primero que usted va a ver en el cadáver. Lo primero que usted va a ver es la gran vena axilar, con afluentes que son muy variables. Usted va a ver que de un lado no se parece nada al lado contralateral del mismo cadáver. Y que normalmente puede haber una vena axilar con anastomosis que son transversas, porque hay una vena longitudinal que la acompaña, ¿ya? Pero siempre en relación a la arteria. Y mantiene las mismas afluentes que las arterias. Un poco más como esto. Creo que es mucho más decidor, porque efectivamente uno ve esto en el cadáver y dice, no, ni siquiera sé cuál es la arteria. Pero la verdad es que la arteria siempre se ve de un color distinto, siempre tiene una consistencia distinta, siempre tiene una ubicación precisa. Las venas es muy variable. ¿Ya? Y los linfonodos. El contenido linfático dijimos que había 5 grupos de linfonodos. Para saber cuáles son, en realidad, siempre los linfonodos se mantienen en relación a los vasos, ¿cierto? Y aquí no es la excepción. Aquí también se describen en relación a las arterias. Pero en realidad los linfonodos no siguen a las arterias, siguen a las venas. Entonces nosotros en realidad deberíamos entenderlo como linfonodos que siguen a ciertos vasos venosos. Pero en los textos usted se va a encontrar que siguen a ciertas arterias. Van a seguir, en teoría, a la arteria axilar, 3 grupos de linfonodos. Un grupo de linfonodos adicionales va a seguir a la arteria torácica lateral y otro grupo adicional a la arteria subescapular. Pero volvémoslo a las venas. De tal forma de que a nivel axilar, de la arteria axilar, veremos unos linfonodos que se denominan linfonodos laterales, y esos linfonodos laterales van a drenar el contenido de la mano, antebrazo, codo y brazo hacia la arteria axilar. Por lo tanto, también se denomina linfonodo braquial. ¿Ya? El linfonodo braquial y el linfonodo lateral. Vamos a tener linfonodos que van a ser en el centro de la axila, que se denominan linfonodos centrales. Y linfonodos que van a estar asociados en el vértice de la axila, que se van a denominar linfonodos apicales. Un grupo linfático de linfonodos apicales. Estos linfonodos se pueden ver en el cadáver, ¿no? De nuevo. Pero también vamos a tener algunos linfonodos que se van a asociar, por ejemplo, en la región por posterior, se denominan linfonodos subescapulares, van a estar en relación a la arteria subescapular y la vena. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que los linfonodos subescapulares van a drenar todas las estructuras del hombro, o sea, la articulación del hombro, la cápsula articular, y todas esas estructuras van a ir a drenar a nivel linfático hacia los linfonodos subescapulares. Y después tenemos que, en relación a la arteria torácica lateral, mantenemos linfonodos que van a ser también denominados pectorales, linfonodos pectorales, de los que la importancia radica en que toda la región pectoral va a ir a drenar su contenido ahí, y por lo tanto la glándula mamaria no va a ser la excepción. Y ahí la importancia es que normalmente la cola de la mama drena su contenido hacia los linfonodos pectorales, y los cánceres, por ejemplo, que son de mama, drenan hacia las regiones profundas de la axila,
porque los linfonodos que son pectorales tienen comunicación directa con los linfonodos centrales, luego apicales y rápidamente hacia el ángulo yúgulo subclavio. Por lo tanto, es una vía de drenaje linfático muy agresiva en los cánceres que son de mama. Pero la mama no solamente drena su contenido a estos linfonodos axilares, no es exclusiva, sino que también los drena hacia el tórax, hacia linfonodos que son bronquiales, tracrobronquiales, parabronquiales, bronquioesofágicos, etc. O sea, también puede tener una serie de cosas. Y el flexo braquial nosotros lo vamos a tenerlo aquí. Esto, ¿por qué lo coloco? Porque usted se lo debe saber, perfecto. El flexo braquial, como lo vio al principio del curso, usted se lo añade ahora. Ahí, para que usted en el cadáver se maneje perfectamente, porque va a ser una de las grandes problemáticas que usted va a tener probablemente en el cadáver. Reconocer los nervios en una visión axilar, pero se pueden ver. Y para eso usted necesita, más que teoría de cuál es su territorio de inervación, eso que ya lo vimos, usted va a tener que buscar puntos de referencia de cada nervio, saber algo de cada nervio para decir, el nervio pectoral lateral lo reconozco porque va a pasar a través de la fascia clavipectoral. Este no puede ser otro que no sea el nervio pectoral lateral. Ese tipo de cosas son las que usted le va a servir. Por lo tanto, estudie flexo braquial forae de contenido. ¿Qué es lo que tenemos acá? Algunas cosas que me parecen interesantes. No se ve todo muy bien, pero mire, eso por ejemplo. Esos son linfonodos axilares. Linfonodos axilares. Y específicamente estamos viendo los linfonodos subescapulares. Linfonodos subescapulares. Aquí estamos viendo, mire, eso es arteria. Vena cefálica. Vena cefálica. Vena cefálica. Y por lo tanto eso es vena axilar. Axilar. La arteria más profunda. No se puede ver todavía. Por aquí, ahí ese numerito se ve poco, pero aquí estamos viendo que hay linfonodos, pero vasos linfáticos. Vasos linfáticos. ¿Por qué les recalco todo esto? Porque los vasos linfáticos y los linfonodos se pueden ver en el cadáver acá. Usted va a ver los vasos linfáticos pasando de un lado a otro. Y no los puede confundir por nervio, se parece. Pero usted va a ver que están uniendo estructuras que son linfáticas, va a estar uniendo estructuras que son linfonodos. Por lo tanto, no nos podemos confundir de eso. Y acá estamos viendo, mire, el 8, coracoraquial, y el 24, cabeza corta del bíceps. Y ahí está la cabeza larga. Cabeza larga del bíceps. Y este espacio, mire, eso es músculo subclavio, y eso es pectoral menor. Por lo tanto, esto es el triángulo clavipectoral. Y aquí esto debiera haber una fascia que se llama fascia clavipectoroaxilar. O sea que aquí debiera ser continua para acá. ¿Cierto? ¿Qué estructura vemos aquí? Veamos primero, veamos cómo está orientada la imagen. Esto nos va a ayudar a identificar y a ver cómo está la imagen. Esto es clavícula. Perfecto, clavícula. Esto es pectoral menor. Y esto es pectoral mayor. ¿Ya? Por lo tanto, perdón, ¿esto qué será? Pectoral mayor, ¿cierto? Exacto, inserción pectoral. Y esto es el músculo subclavio. Por lo tanto, este es el triángulo clavipectoral. Aquí deberían estar las fascias y por lo tanto aquí están las perforaciones de la fascia, que son la arteria toracocromial. Ahí está la arteria toracocromial con sus divisiones. Esos son nervios pectoral lateral. El pectoral medial, miren, está ahí, perforando el músculo pectoral menor. Ahí estamos viendo la vena axilar, ¿cierto? Y aquí qué cosa interesante. Ubiquémonos en el corte, mire. Esto es clavícula. Acá estamos viendo pectoral mayor. Deltoides. Vena cefálica. Vena cefálica. Y ahí está la vena deltoidea,
está llegando a la vena cefálica para incorporarse. Esto es pectoral menor. menor. Y mire cómo está colgando esa estructura que perforan allá. Esto es el paquete vasculonervioso pectoral. O sea, la arteria toracocromial y el nervio pectoral lateral. ¿Ya? Y ahí está la otra perforación, que es la vena cefálica. ¿Y qué estamos viendo aquí? Una axila disecada, ¿cierto? Con todo su contenido. Y aquí podemos ver linfonodos, miren, linfonodos. Estos son ya linfonodos que son centrales. Mire ahí. Esos son vasos linfáticos. Vasos linfáticos. Acá estamos viendo el fascículo lateral del plexo braquial, por lo tanto ese es nervio, Axilar. músculo cutáneo, ahí está el coraco braquial, lo perfora. Y aquí estamos viendo la raíz lateral del nervio, Mediano. y ahí está el nervio mediano. Ahí estamos viendo, ¿qué será eso? Raíz medial. Raíz medial del nervio mediano, perfecto. Y aquí estamos viendo acá, Cutáneo braquial medial. cutáneo braquial medial. Mire cómo va en búsqueda de ese. Se van a juntar ahí, ahí se juntaron. Nervio Intercosto braquial. intercosto braquial, nervio cutáneo medial del brazo. Y esto es latísimo del dorso, arteria Subescapular. subescapular, ese nervio toraco dorsal. Ese. Y eso, músculo Subescapular. subescapular. Perfecto. Y ahí tenemos el músculo Cerrato. serrato. Perfecto. Entonces, todo lo que nosotros analizamos para poder finalmente entender una disección como esta. Ya no para ver un corte topográfico, porque el corte topográfico usted lo maneja a nivel axilar. Usted lo debiera conocer. Pero cuando usted analiza en profundidad axila, desde la perspectiva de Rouvier, entonces usted va a entender las disecciones que nosotros hicimos a nivel de los cadáveres en la sala de necropsia. Veamos esto, mire. Una paciente de género femenino de 35 años de edad con cáncer de mama. Se extirpa el tumor con un abordaje axilar. En controles posteriores relata pérdida de fuerza unilateral al levantar el brazo o escalar. Es decir, como una mujer de 35 años llega posterior a una cirugía de axila con esta impotencia funcional que no puede levantar el brazo o escalar del mismo lado. Claramente aquí se hizo una extirpación de linfonodos, ¿cierto? De linfonodos asociados. Pero cuando uno hace ese tipo de cirugía, tiene tejido que está sano, que se debe extirpar de rigor, ¿cierto? Y muchas veces el radiólogo indica tiene que haber un margen de seguridad de 1 centímetro. Significa que todo lo que está a 1 centímetro del tumor se arrasa. Da lo mismo a las complicaciones que tenga. ¿Ya? O puede ser de 1 milímetro, de 2 milímetros, eso lo ve el patólogo y el radiólogo. ¿Ya? Pero, ¿qué le ocurrirá a la paciente? ¿Cuál va a ser la lesión de esta persona? ¿Qué es lo que tiene lesionado? Un nervio. ¿El pectoral? ¿O el músculo? ¿O qué? Un nervio. ¿Un nervio? ¿Cuál y por qué? Tóraco dorsal. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con la continuidad? Perfecto. Ese es lo que le gusta. Se seccionó el nervio pectoral, perdón, el nervio torácico largo por abordaje axilar, y eso es muy común porque el abordaje axilar aborda la región medial y porque cuando normalmente hay que hacer abordaje axilar se llega a los linfonodos apicales que están en el vértice de la axila. Y el cirujano tiene mucho cuidado con todos los plexos y con lo que corresponde al fascículo de los plexos, pero el nervio torácico lateral es mucho menor, pero va a pasar por la misma región, o sea, pasa por el vértice de la axila. Por lo tanto, donde pierden cuidado es el reconocer al nervio torácico largo. Por lo tanto, aquí había un problema de ese. Dejamos
hasta acá. Nos vemos mañana. Mañana nos toca la laboratorio.